que tenemos vino de ti y te pertenece. Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fue en este clímax de adoración universal que vi, en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, un rollo, un libro antiguo, un pergamino robusto, escrito por dentro y por fuera. Cada centímetro rebosaba de los decretos de Dios, los misterios de la historia, el plan de redención del universo. Era, en esencia, el título de propiedad de la creación, la historia y el futuro de todo lo existente. Y estaba sellado con 7 sellos de lacre, cada uno una barrera infranqueable de autoridad divina. La creación se había perdido, hipotecada al pecado y a la muerte en la caída del hombre, y este rollo contenía el plan para redimirla, para recuperarla. Pero para ello, alguien tenía que ser digno de romper los sellos. Entonces, un ángel poderoso, cuya forma parecía estar tejida de fuerza y luz, se alzó en el centro del cielo, y con una voz que resonó por cada rincón de la existencia, que silenció los coros y contuvo la respiración del universo, gritó la pregunta que detuvo el tiempo: ¿quién es digno de abrir el pergamino y de despertar sus sellos? El cielo quedó en silencio, un silencio pesado, denso, absoluto. La adoración incesante cesó. El sonido de las alas se detuvo. Los ancianos se miraron entre sí con muda expectación. Las criaturas observaban, con sus innumerables ojos fijos en el pergamino. La pregunta flotaba en el aire, una acusación contra toda existencia. Y la respuesta fue un vacío. Nadie en el cielo, ni entre los poderosos arcángeles, ni entre los santísimos querubines. Nadie en la tierra, ni entre los profetas, reyes ni justos. Nadie bajo la tierra, ni entre las generaciones de los muertos. Nadie fue hallado digno. Nadie en toda la creación tenía la autoridad moral, el poder puro ni la santidad necesarios para enfrentar esos sellos y llevar a cabo el plan redentor de Dios. Y yo me derrumbé. Empecé a llorar. No un llanto silencioso, sino un llanto fuerte y desesperado. Lágrimas calientes me corrieron por la cara y me mojaron la ropa. Una oleada de tristeza cósmica, un dolor universal, me invadió. Era el llanto de toda la creación, el reconocimiento del fracaso universal. La historia estaba estancada. La esperanza estaba encerrada en una bóveda impenetrable. Y nadie en toda la existencia tenía la llave. El destino de todo estaba sellado, y la creación estaba condenada a seguir siendo un misterio sin resolver, una promesa incumplida. Lloré y lloré, porque en ese momento todo parecía irremediablemente perdido. Pero entonces, en medio de mi llanto, en lo más profundo de mi desesperación, sentí una mano firme en mi hombro. Era uno de los 24 ancianos. Se inclinó hacia mí, y su voz era serena, pero llena de una certeza que atravesó la niebla de mi tristeza. No llores, John. Deja de llorar. Mira. Señaló el centro de la escena, cerca del trono, y me dio la respuesta, la clave que no podía ver. Me dio los títulos de poder. Miren, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él ha vencido, ha triunfado. Es digno de abrir el rollo y desatar sus 7 sellos. Mi corazón dio un vuelco. El león, el título mesiánico del poder, de la realeza, de la victoria indiscutible. La raíz de David, el legítimo heredero del trono eterno. Mi llanto se convirtió en anticipación. Me sequé las lágrimas y mi alma se llenó de esperanza. Me giré, esperando ver un león majestuoso, con una melena como el sol, rugiendo triunfante sobre la muerte y la desesperación. Me giré para ver el poder en su forma más pura y gloriosa, pero lo que vi destrozó todas mis expectativas y redefinió el significado del poder para siempre. No era un león, era un cordero, de pie en el centro del trono, entre los ancianos y los seres vivientes. Estaba en una posición como si hubiera sido inmolado. Arnión, la palabra griega usada, un corderito tierno. Sus heridas aún estaban frescas. La marca del sacrificio supremo era visible en su cuerpo.
el corte en su garganta de donde había salido la vida. Pero no había caído. Se mantenía firme. Sus ojos no eran los de una víctima. Eran ojos de fuego, llenos de la vida increada de Dios y su autoridad penetrante. Esta era la gran paradoja del cielo. La mayor fuerza del universo manifestada en la mayor vulnerabilidad. La victoria no llegó. A pesar de las heridas, la victoria vino a través de heridas. El poder de Dios se perfeccionó en la debilidad. Ese cordero, sin temor ni vacilación, caminó con silenciosa dignidad hasta el centro del universo, hasta el trono, y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado, y en el instante en que sus dedos heridos tocaron el pergamino, el cielo ya no pudo contener su silencio. Explotó. El universo estalló en un nuevo cántico. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron, ya no solo ante el trono, sino ahora ante el Cordero. El mismo honor otorgado al Creador se le dio ahora al Redentor. Y cada uno de ellos tenía 2 cosas: un arpa, el sonido del culto y de la nueva creación, y una copa de oro. Y estos cuencos estaban llenos de incienso, y de ellos emanaba un humo dorado que llenaba el cielo de una fragancia sagrada. Y el anciano me explicó qué era ese incienso. Y es aquí, es exactamente aquí, donde tu vida, mi vida, entra en esta historia. El incienso eran las oraciones de los santos. Cada oración que susurraste en la oscuridad de tu habitación, pensando que nadie te oía. Cada súplica desesperada de gracia cuando ya no tenías fuerzas para seguir adelante. Cada petición de poder a Dios para que obrara en una situación difícil en tu familia, tu trabajo, tu salud. Cada lágrima que se convirtió en oración silenciosa cuando las palabras no salían. Ninguna se perdió en el espacio. Ninguna fue olvidada. Todas fueron recogidas, guardadas como tesoros en copas de oro, y ahora, en el momento más crucial de la historia, se elevaban como un dulce aroma ante el digno Cordero. Si alguna vez te has sentido invisible, recuerda que en el cielo, tus oraciones son el combustible de la adoración. Y cantaron un cántico nuevo. El cántico de la creación trataba sobre el poder de Dios, pero este era el cántico de la redención, sobre su gracia, con palabras nítidas como el amanecer. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. La música se propagó como una onda expansiva, y oí la voz de millones y millones de ángeles, y de las criaturas, y de los ancianos, y su voz era como el sonido de una poderosa cascada, un trueno de adoración que decía: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la bendición. La adoración no se detuvo allí, se desbordó del cielo e inundó toda la existencia. Y entonces, cada criatura en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, y todo lo que hay en ellos, cada átomo y cada galaxia, comenzó a cantar al unísono cósmico: al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza y la honra y la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes dijeron: Amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. He visto estas cosas, y aunque solo soy polvo y aliento, un hombre exiliado en una roca, las escribo para ti, para que puedas ver, para que puedas comprender que el centro de control del universo no es un lugar de caos, sino de orden divino y belleza aterradora. La lección final de la sala del trono no se trata del futuro lejano, se trata del presente. Es saber que incluso cuando el mundo parece perdido y la esperanza parece sellada, hay uno que es digno. Esa verdadera victoria no se ve como un león rugiente, sino como un cordero herido que se yergue, y que sus oraciones, sus dolores, sus esperanzas, no son en vano. Son el preciado incienso en la sala del trono, parte de la sinfonía de la redención. Esta visión no fue dada para asustarnos, sino para llenarnos de esperanza inquebrantable. Si este viaje a través de la sala del trono te ha conmovido y te ha dado una nueva perspectiva de Dios, su poder y el valor de tu propia vida,
hazte un favor a ti mismo y a este canal. Suscríbete y toca la campana. Solo hemos presenciado el preludio. El Cordero ahora sostiene el rollo y en nuestras próximas sesiones lo acompañaremos mientras abre cada uno de los 7 sellos. No te pierdas lo que sucede a continuación. Recuerda, el Cordero sostiene el rollo. La historia está en sus manos y Él es digno. Hasta la próxima, buscador de la verdad. El video, vi la sala del trono de Dios, la visión prohibida de Apocalipsis 4 y 5. Guión completo para la narración, 30-35 minutos. Inicio de la narración. Olvida todo lo que crees saber sobre el final. Olvida las imágenes infantiles de ángeles con arpas y nubes de algodón. Olvida el miedo paralizante a la destrucción. Lo que estás a punto de ver es real. Más real que el aire que respiras. Estoy a punto de llevarte a un lugar que existe, fuera del tiempo. Un lugar que es el centro de mando de toda la existencia. La sala del trono del universo. Esta no es una historia para dormirte, es una visión para despertarte. La pregunta no es si crees lo que voy a mostrarte. La pregunta es, ¿puedes soportarlo? Si la respuesta es sí, quédate conmigo. Si no, salta este video ahora, porque el velo de la realidad está a punto de desgarrarse. Me llamaba Juan. Para el Imperio Romano, era un prisionero, un criminal, político y religioso exiliado en la desolada isla rocosa de Patmos, un punto olvidado en medio del mar Egeo. Tenía las manos encallecidas por el trabajo forzado, mi cuerpo encadenado por la tiranía de Roma, mi mundo reducido al sonido de las olas rompiendo contra las rocas y al graznido de las gaviotas. Para el mundo, estaba acabado, silenciado, olvidado. Pero mi espíritu era libre. Y en un día que nosotros, los seguidores del camino, llamamos el Día del Señor, sucedió. No fue un día cualquiera. Fue un día de adoración, un momento en el que, incluso en el exilio, mi alma se alineó con la frecuencia del cielo. Y fue en ese estado de receptividad que sucedió. Oí una voz. Vino desde atrás, y no era solo sonido, era sustancia. Tenía la claridad penetrante de una trompeta de guerra, el tipo de sonido que anuncia la llegada de un rey y hace que los ejércitos se doblen de rodillas. Era afilado como el filo de una navaja, cortando el aire, el silencio y mi propia percepción. Y ella no susurró, no sugirió, ordenó: sube aquí, Juan, sube a la sala del trono y te mostraré las cosas que deben suceder. La voz no dijo, mira hacia arriba, dijo, sube aquí. No era una visión para observar desde lejos, como un espectador en un teatro. Era una invitación a participar, a entrar en escena. Y en el mismo instante en que se dio la orden, el tejido de mi realidad se desmoronó. Ante mí, donde antes solo había roca desnuda y un mar gris, ahora había una puerta abierta en el cielo, un portal que vibraba con una luz que no pertenecía a este mundo. No dudé, no hubo vacilación. Mi espíritu fue atraído a través de ese portal, y en un abrir y cerrar de ojos, la sensación del viento salado y el sonido de las olas desaparecieron. Ya no estaba en Patmos, estaba en el espíritu, y lo que vi desafía el lenguaje humano, agota los adjetivos y humilla la imaginación más fértil. Lo que vi fue el centro de control de todo. El trono fue lo primero y lo último. ¿Qué viste? El punto de gravedad de toda existencia. Alto, exaltado, hermoso de una manera dolorosa y, sin embargo, absolutamente aterrador. No era un objeto estático hecho de oro, mármol o madera. Era una entidad viva y palpitante, un nexo de poder puro y luz increada. Parecía estar hecho de conceptos solidificados. Su apariencia era como la de piedras preciosas, el brillo del jaspe, translúcido y puro. Una piedra que en nuestra tradición representa la gloria de Dios mismo. Y el color del sardónice, un rojo intenso y ardiente como el fuego en el corazón de una estrella. Estas no eran piedras al azar. Eran la primera y la última piedra del pectoral del sumo sacerdote de Israel. Aquel que ocupaba el trono albergaba en su ser el principio y el fin de su pueblo.
y a su alrededor, sellando esta visión con una promesa eterna. Había un arco iris, pero no era un arco iris común, un fenómeno pasajero hecho de agua y luz solar. Era un arco iris de color esmeralda puro, un círculo completo. ¿Recuerdan la historia de Noé? El arco iris era la señal del pacto, la promesa de Dios de que su ira nunca más destruiría el mundo con agua. Era una señal de misericordia. Y aquí, este arco iris esmeralda, el color de la vida, la esperanza y la nueva creación, envolvía por completo el trono del poder absoluto. Era la imagen perfecta. El poder infinito de Dios está siempre, y para siempre, envuelto en la misericordia de su pacto. De este trono emanaban relámpagos, pero no eran simples descargas eléctricas. Eran decretos visuales de poder, sentencias de justicia que arañaban la realidad. ¿Y el trueno? El trueno no era solo sonido, sino la palabra misma articulada, una frecuencia que hacía vibrar en resonancia cada átomo del cielo. Era el sonido del monte Sinaí, la voz de la ley y la santidad, recordando a todos que este era un lugar de absoluta moralidad. Y delante del trono había 7 antorchas, 7 llamas de fuego que ardían con una intensidad inimaginable, pero que jamás se consumían, pues se alimentaban de la esencia misma de Dios. Eran los 7 espíritus de Dios, la perfecta plenitud del Espíritu Santo en toda su perfección, como lo describió el profeta Isaías, el Espíritu del Señor, de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. El trono era un lugar de perfecta iluminación. No hay oscuridad, ni sombra, ni engaño que pueda sobrevivir ante él. Y antes de todo esto, extendiéndose hasta el infinito, había un mar. Pero no un mar como el nuestro, turbulento, caótico, símbolo bíblico de naciones en conflicto. Este era un mar de cristal, claro y sólido como el cristal. Representaba la paz, la tranquilidad y la estabilidad perfectas que sirven de fundamento al gobierno de Dios. Nada es inestable aquí, nada es oscuro. Todo es transparente y tranquilo bajo la mirada de aquel que reina, y al que estaba sentado allí. No pude mirarlo mucho tiempo. Mi mente mortal no podía procesar la imagen. Describir su rostro es imposible, pues no tiene forma que pueda ser tallada ni pintada. Mirarlo era como intentar contemplar 1.000 millones de soles y al mismo tiempo sentir el abrazo más íntimo y personal. Su presencia era el peso de la gloria, una majestuosidad que envolvía el tiempo y el espacio como un manto. No tenía principio ni fin. Él simplemente es. Pero no estaba solo. La sala del trono estaba llena. En un círculo perfecto de autoridad y honor alrededor del trono principal, había otros 24 tronos, y sobre ellos, 24 ancianos estaban sentados. Sus rostros no eran genéricos. Eran mapas de la historia humana, grabados con la sabiduría del tiempo y el sufrimiento transmutados en gloria. Vestían túnicas de un blanco deslumbrante, no la blancura del lino, sino la blancura de la luz, el color de la pureza y la justicia, que solo Dios puede otorgar. Y sobre sus cabezas, coronas de oro, no las coronas de los tiranos que gobiernan por la fuerza, sino las coronas de los vencedores. Los Esteban, las coronas otorgadas a los atletas victoriosos, representaban a la humanidad redimida, reinando con Cristo. ¿Quiénes son? La suma de 12 y 12. Las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cordero. El Antiguo y el Nuevo Testamento. El pueblo de Dios de todos los tiempos, unidos en un solo cuerpo glorificado. Y entonces los vi, en el círculo más interno, los guardianes del trono, las criaturas más extrañas y magníficas imaginables, los 4 seres vivientes, los querubines. El primero fue como un león, el rey de los animales salvajes, símbolo supremo de la realeza, el poder indomable y la valentía soberana de Dios. Es el estandarte de la tribu de Judá, la tribu de los reyes. El segundo fue como un chico, el más fuerte de los animales domésticos, símbolo del servicio sacrificial, de la incansable fuerza y paciencia de Dios, quien soporta las cargas de su creación. Es el estandarte de la tribu de Efraín. El tercero tenía la cara de un hombre, la cumbre de la creación terrenal, símbolo de la inteligencia, la emoción, la razón y el amor de Dios, quien se hizo carne y habitó entre nosotros.
Es el estandarte de la tribu de Rubén. Y el cuarto, el último, era como un águila en pleno vuelo. La reina del cielo, símbolo de la soberanía, de la visión divina que todo lo ve desde arriba y de la trascendencia de Dios. Es el estandarte de la tribu de Dan. Toda la creación, salvaje, doméstica, humana y celestial, estaba allí, representada en armonía alrededor del Creador, y sus cuerpos, sus alas, todo estaba cubierto de ojos, por dentro y por fuera. Veían el pasado, el presente y el futuro como un solo paisaje. Veían la realidad como Dios la ve. Nada les era oculto. Y de sus bocas, sin cesar, día y noche, fluía la frecuencia fundamental que sustenta toda existencia. El mismo cántico que el profeta Isaías escuchó siglos atrás. La adoración que es el aliento del universo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo no solo significa moralmente bueno, significa distinto, separado, completamente diferente de todo lo que conocemos. Era una declaración de la naturaleza trascendente y única de Dios. Y cada vez que esta oleada de adoración emanaba de las criaturas, los 24 ancianos respondían con un acto de dominio y sumisión. Se levantaban de sus tronos, se postraban ante aquel que vive por los siglos de los siglos, se despojaban de sus coronas de oro, sus premios, sus logros, su estatus, y las arrojaban al mar de cristal ante el trono. Fue el acto final de rendición. Sus acciones decían: nuestra victoria no es nuestra, nuestra autoridad no es nuestra, nuestra gloria no es nuestra. Todo lo que somos, todo lo